Facebook, entonces... No, mejor. Ya estamos. Ok, ya estamos en Facebook. ¿Ya estamos? Sí. SD, ¿sabes? Que ya no debería hablar yo. Te iba a decirle ahora que, o sea, aquí no podemos ver si hay personas conectadas, así que tú nos avisas cómo va eso para empezar. Ya voy a fijarme ahorita en Facebook. Okay. Interrumpo todo. ¿Qué hora es fácil? Comenzamos en 6:10. Ok. Ahorita regreso entonces, un 5. Ok, está bien, gracias. Yo también me muteo y estoy por aquí. Ok. Bueno, siendo ya las 6:10 en un día muy complicado para la política, como hablábamos con Fátima hace un ratito, vamos a empezar este evento, así que empiezo dando
la bienvenida a todas las personas que estén acompañándonos en el evento del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, este es el primer evento que vamos a hacer de 4 desde Hiperderecho para presentar unas guías que hemos elaborado sobre seguridad digital en temas muy específicos gracias al apoyo de Internews. Vamos a hablar sobre violencia de género en línea en los siguientes eventos, protección en protestas y cuidados digitales en el contexto de COVID-19. Pero el día de hoy vamos a hablar, que es nuestro primer evento, vamos a hablar de esta guía que hemos preparado con el apoyo de CLIN. Nos han dado un feedback súper bueno para que salga una guía muy importante, que es sobre el cuidado digital para activistas que difunden información sobre el aborto en línea. Así que estamos aquí con la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, que es una organización feminista peruana que está situada en Lima y viene trabajando desde el 2009 por la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas con posibilidad de gestar. Desde la estrategia de vigilancia feminista, la colectiva da a conocer las experiencias que atraviesan las mujeres por la criminalización y clandestinidad del aborto en el Perú. Desde el 2010, la colectiva ha impulsado el proyecto Línea Aborto Información Segura, que es la primera estrategia feminista peruana de acceso público y gratuito a la información basada en evidencia sobre aborto y misoprostol. Y esto es como desde este año, desde el 2020, así como calientito, la colectiva también viene produciendo un podcast demasiado bueno que se llama Las Públicas, que genera contenido informativo sobre el enfoque periodístico y de investigación sobre aborto y derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, nuestra gran invitada es Fátima Valdivia, que en verdad estoy muy agradecida por tu tiempo y tus ganas, y siempre es muy bonito trabajar juntas. Ella es antropóloga, feminista, abortera, ha trabajado en diversas organizaciones de derechos humanos de las mujeres con un fuerte compromiso con los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social a nivel nacional, regional y global. O sea, una mega capa. Ella también es fundadora de la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres y consejera en Perú del Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe. Actualmente se desempeña como consultora externa de Asociadas por lo Justo y como presidenta de la Colectiva por la Libre Información por las Mujeres. Fátima, te doy como un chiqui para que te presentes o digas algo de bienvenida. Ay, no, muchas gracias, Mariliva, a ti y a Hiperderecho, bueno, primero por la gran chamba que hacen ustedes y también por siempre estar innovando, ¿no? Y pensando en cómo articular con el movimiento social en general, con las diferentes actividades que ustedes realizan, ¿no? Y esta guía es un ejemplo de eso. Y en este contexto, sobre todo, justo qué casualidad, ¿no? Este año que llevamos ya 6 meses encerrados, quienes tienen el privilegio de poder hacerlo, producto de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, es muchísimo más necesaria aún esta guía, ¿no? Especialmente porque las mujeres no dejan de abortar en cuarentena, ¿no? Entonces, es mucho más pertinente aún. Perfecto. Bueno, entonces con eso vamos a contar un poquito, bueno, el evento de hoy es más para una conversación, hablar un poquito sobre el contexto legal de aborto en Perú, hablar sobre la relación de derechos reproductivos y tecnología, y luego de hablar también, cuestionarnos de cómo no ponernos en riesgo cuando estamos dando información de cómo acceder a un aborto seguro e informado, ¿no? Y luego vamos a tener un tiempito para resolver algunas preguntas o dudas que tienen, así que pueden ir escribiéndolo y luego al final tenemos un tiempo destinado para resolverlos. Claro. Ok, entonces, contexto legal en Perú. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con la ilegalidad del aborto en Perú? ¿Las mujeres en territorio peruano podemos abortar? Yo lo voy a problematizar un poquito más, ¿no? ¿Qué significa podemos? En términos legales, el único aborto legal es el terapéutico. El aborto terapéutico es ese aborto en el cual una mujer puede acceder a interrumpir su embarazo en un centro de salud cuando su vida o su salud se encuentra en peligro, ¿no? ¿Eso significa que las mujeres no puedan abortar? No, las mujeres lo hacen. Las mujeres lo han hecho, las mujeres lo hacen y las mujeres lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un contexto en el cual esa ilegalidad
esté en el papel, porque finalmente las mujeres lo siguen haciendo y lo siguen haciendo en condiciones bastante precarias, ¿no? Y nosotras, quería aprovechar un poquito para hablar sobre la línea. Nosotras desde el año 2010, este año hemos cumplido 10 años, brindando información segura, gratuita, de manera libre, a mujeres y personas con la posibilidad de gestar sobre aborto y misoprostol, ¿no? Y finalmente ese es el tema central del asunto, de que las mujeres, más allá de este contexto en el cual hay una ley que no les permite tomar una decisión, me corrijo, sí pueden tomar una decisión, lo que no pueden es llevar a cabo esa decisión en condiciones seguras, ellas igual lo van a hacer, ¿no? No importa en realidad si es que las mujeres le tienen miedo a esa ley que las está criminalizando por tomar una decisión. Ellas de todas maneras lo van a hacer. En nuestros 10 años de experiencia hemos recibido llamadas de mujeres de diversos grupos, de diversas ciudades, pasando diferentes situaciones, de diversos contextos. Incluso hay mujeres que son muy religiosas. Finalmente, la situación en la cual te enfrentas a la decisión de una maternidad deseada o no, es transversal a todas las personas que tienen un útero. Entonces, esa legalidad, esa ley es un gran obstáculo para que ellas lo puedan hacer en condiciones seguras, para que lo puedan hacer de manera gratuita, para que lo puedan hacer de manera acompañada. Pero eso no significa que no lo hagan, a pesar de que esa ley las criminaliza, ¿no? Según la ley en Perú, ¿hay alguna condición en las cuales si sea legal poder abortar? Claro, como te digo, lo legal es el aborto terapéutico, ¿no? Y hay todo un protocolo en el cual las mujeres pueden acceder a un aborto terapéutico en un centro de salud y pasan por una junta médica, incluso en ese protocolo se habla del uso del misoprostol, ¿no? Pero lo cierto es que es sumamente difícil poder acceder para muchas mujeres a esta situación, especialmente para menores de edad, ¿no? Porque finalmente lo que terminan haciendo con todo este protocolo que por fin se tiene, y eso es un gran avance y hay que decirlo, pero también retrasa la toma de decisiones y la posibilidad de acceder eh, tempranamente a este aborto terapéutico, ¿no? Ok, entonces solo está permitido cuando la vida de la mujer está corriendo o algún tipo de peligro. A eso nos Así, estamos refiriendo. cuando su vida y su salud en concreto, así es, así Ok. es. Y como me decías, finalmente, como personas con la posibilidad de gestar, nosotros tenemos la opción, digamos, de pensar en una maternidad, ¿no? Pero que nuestros cuerpos y decisiones por ello se ven limitados desde un marco legal en el que estamos ahorita. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias principales de pronto bueno, de estar viviendo en este contexto, ¿no? Porque es un tema de territorio. En otros países la situación es distinta, mejor o peor, pero distinta. Hablando de nuestro territorio peruano, ¿qué consecuencias grandes enfrentamos? El hecho de que exista una ley que las criminalice, que las penalice, significa que no van a poder hacerlo en un centro de salud. No van a poder acceder a un centro de salud donde te atiendan en condiciones sanitarias adecuadas. Va a significar que si tú tienes una emergencia, como vimos hace poco el caso de esta mujer que murió en un consultorio clandestino, producto de un aborto clandestino, ¿no? Entonces lo que va a suceder cuando una mujer se enfrente a la necesidad, ante una emergencia, se enfrenta a la necesidad de ir a un centro de salud, lo va a pensar 2, 3, hasta 4 veces. Y probablemente no vaya, porque simplemente el simple hecho de ir puede ponerle en riesgo. ¿Por qué? Porque tú no sabes a qué personal de salud te vas a enfrentar. Si va a ser un personal de salud que va a entender el contexto de vulnerabilidad en el que las mujeres se encuentran y va a atender y va finalmente tomar la decisión de priorizar la vida de las mujeres ante todo, o si va a ser un personal de salud que por el contrario va a considerar que esa mujer merece ser penalizada, criminalizada, y lo primero que va a hacer es llamar a la fiscalía o a la policía.
Hemos conocido de muchos casos de mujeres que han sido incluso atadas a las camillas antes de ser atendidas, y antes de ser atendidas han llamado a la policía, ¿no? Lo que va a significar también esta ley es que estas mujeres sean perseguidas penalmente, ¿no? Esta ley también va a significar que haya un estigma muy fuerte sobre el aborto. Y por ende, con un estigma muy fuerte, las mujeres no van a hablar públicamente sobre aborto. Las mujeres no van a decir aborto con todas sus 6 letras. Y también significa que las mujeres no van a utilizar métodos seguros para interrumpir su embarazo. Es harto conocido casos de mujeres tirándose las escaleras, usando colgadores, esos colgadores de metal que se pueden abrir fácil, colgadores, o usando mezclas con ruda, con emplastos de mostaza. Es decir, una serie de prácticas que ponen en riesgo su vida. Ponen en riesgo su vida no solamente porque quieren tomar una decisión y porque en ese momento sienten que esa no es una maternidad deseada, sino una maternidad forzada. Ponen en riesgo también su vida y sus cuerpos porque saben que yendo a un centro de salud también las van a tratar y las van a criminalizar, ¿no? Entonces, por un lado, por el otro, finalmente, esta ley lo que está generando va a hacer que las mujeres no puedan acceder, no puedan tomar una decisión en paz, en calma, informadas, eh, y sin poner en riesgo sus vidas, ¿no? Exacto. Y ahí, o sea, con lo que nos comentas, que en verdad es como, no es una historia lejana, no es una historia que se vive día a día, o sea, lo vivimos ya todo el tiempo. Creo que sí es momento también de resaltar la importante labor, trabajo, activismo y decisión política que toman todas las personas que deciden dar acompañamiento y brindar información, ¿no? Hay muchas colectivas, el trabajo que ustedes vienen haciendo desde CLIM es sumamente importante, ¿no? Porque mencionaba también lo del podcast cuando les presentaba, porque para mí es algo sumamente importante como también podemos usar las tecnologías para poder brindar información, ¿no? El rol tan importante que tiene Internet para poder comunicarnos y poder dar información que se asegura que realmente responda a las necesidades de las mujeres o de las personas con posibilidad de gestar. En ese sentido, o sea, habiéndolo un poquito más grande de pronto, ¿por qué es importante poder conversar de salud reproductiva? O sea, para mí eso me suena un montón en la cabeza porque es muy raro, creo, ponernos a pensar en palabras como salud reproductiva, derechos reproductivos, justicia reproductiva. Es como, viene tan asociado y no necesariamente somos muy conscientes, ¿no? Y a veces como desde el miedo se nos han enseñado nuestra exploración sexual, nuestra vida. Y lo vemos como, salud, sí, es solamente para no enfermarme, ¿no? O para no caer embarazada, cuando en realidad nos olvidamos hablar del disfrute, del goce, de la autoexploración y otros temas. Totalmente, ¿no? Mira, en nuestro caso en concreto, o sea, por un lado la tecnología a nosotras nos ha ayudado un montón. La tecnología entendiéndolo como el Internet, ¿no? Como la posibilidad de amplificar a quienes llegamos, porque finalmente tenemos una línea telefónica y una línea telefónica con mucho punche, pero que tiene que solo puede atender una cantidad determinada de personas, no más. Por mucho que intentemos mantenerla 365 días al año, 24 horas prendida, que no es el caso, igual la cantidad de personas, a las mujeres a las que podríamos llegar es limitada. Y en ese sentido la tecnología a nosotras nos da la posibilidad de poder amplificar y dar esa información. Pero no solamente dar esa información, sino, y quiero retomar lo que tú estás diciendo, Marilis, sino también hablar sobre algo que es sumamente importante, que es tu cuerpo. Venimos de una educación en donde ni en tu casa ni en tu colegio te hablan de educación sexual integral abiertamente. Nadie te habla de tocarte, nadie te habla de qué pasa con tu cuerpo. Recién vienen a hablarte de sexo y básicamente con un plátano, cómo poner un condón, con suerte, cuando estás en quinto de secundaria, asumiendo que una niña de 4 años no se toca, asumiendo que un niño de 6 años no tiene preguntas, asumiendo que un chico, chica de 7, 8 años no se está explorando y mirando al espejo, cuestionando, viendo cómo es su cuerpo, qué es esto que está pasando con ellos, quiénes son,
reforzando su identidad, ¿no? O explorando también sus propias identidades. Entonces, ya de por sí, el simple hecho de no tener ese espacio para hablarlo, ni en la escuela, como este espacio democratizador, ni en tu casa, donde usualmente no se habla y muchas veces se reproduce la violencia, nos coloca a las mujeres en una situación bastante problemática, ¿no? Porque no conocemos nuestros cuerpos. No conocemos sobre nuestro ciclo menstrual, no conocemos sobre qué es lo que nos está pasando, no conocemos cómo sí o no, qué pasa cuando tenemos una relación sexual, cómo evitar quedar embarazadas, cómo trabajar el tema del consenso. El tema del consenso es tan importante y no solamente cuando hablamos, bueno, en realidad ahí me corrijo, iba a decir no solamente cuando hablamos de violencia sexual, pero creo que sí, que termina siendo violencia sexual siempre, ¿no? Desde que no hay consenso, incluso si tú quieres que tu compañero use un preservativo y él decide que no, y se lo saca a mitad de un acto sexual, eso es violencia sexual también. Entonces, sí es importante hablar. Quizás salud reproductiva suena como, pucha, ¿qué es eso, no? Qué grande, ¿por dónde lo agarro? No sé por dónde comenzar. Pero básicamente es comenzar a hablar. Creo que una de las estrategias más importantes que ha habido, no solamente de parte de la línea, ¿no? Sino yo creo que en estos 10 años que nosotras hemos visto diferentes iniciativas feministas de trabajar el tema de aborto y hablarlo públicamente, es eso, que mientras más se hable es mejor. Porque mientras más se hable de algo, tú le quitas esa carga negativa, le quitas el estigma que tiene. Mientras más se hable, más se va a saber sobre eso. Algo que es, sí, lamentablemente sigue siendo común, es esa dosis de 4 arriba, 4 abajo que te la dan los farmacéuticos, diciéndote no, nada que ver, no necesito, lo otro es demasiado. No es así, no es así, pero es necesario hablar sobre eso para poder difundir, para que se sepa que son 12 pastillas. Mientras más se hable, más estereotipos se rompen también, porque finalmente la lógica de, seguramente lo han escuchado, tú o las personas que nos están escuchando, ¿no? Han escuchado o han leído, cuando se habla de aborto siempre va a decir, ay, ¿para qué abre las piernas? Ay, claro, pero a la hora de la hora, bien que quería. Y finalmente eso es un prejuicio, un estereotipo y un nivel de violencia intenso también, producto del completo desconocimiento de lo que pasa, de la experiencia que significa pasar por la situación de una maternidad no deseada, ¿no? También creo que mientras más se hable sobre aborto, es necesario hablar un montón sobre aborto para quitarle esa rigidez, ese conservadurismo que hay en torno a las formas que hay de vivir en esta sociedad. O sea, no existe una sola forma de vivir, ni una sola forma de ser mujer, ni de ser madre, ni de cuándo ser madre, ni de cómo abortar. Y por lo tanto, hablar también sobre aborto permite visibilizar las diversidades que hay en las formas de vivir, en las elecciones de vida que tenemos, porque finalmente el aborto es eso también. El aborto es una elección de vida, es una elección de cómo tú quieres plantarte en tu vida, en qué momento quieres hacerlo. Y es conversar finalmente sobre los proyectos de vida que tú puedes cumplir. Y el aborto es parte de ese proceso de tu proyecto de vida. Algunas mujeres pasan por situaciones de aborto, otras mujeres no lo pasan. Aquellas que lo pasan, ojalá lo pasen de una manera acompañada, de una manera segura, de una manera que no las criminalice, que no las vulnere. Idealmente, un aborto feminista, por supuesto, ¿no? Que sea gratuito, idealmente, ¿no? Claro. Sí, con lo que, muchas gracias por todo lo que acabo de decir y me hacía pensar un montón como en el poder que nosotras mismas tenemos sobre nuestro cuerpo, ¿no? Sobre que cada persona tiene el poder sobre su cuerpo de manera inherente y que ya vienen otras construcciones sociales, legales, como hablamos hace un rato, que sí nos quitan un poco esta idea de poder decidir sobre nosotras mismas, ¿no? O que limitan el que lo podamos tomar esa decisión de manera segura, libre, sintiéndonos bien. Como dices, finalmente, o sea, no hay un modelo de vivir, no hay un modelo de ser mujer. Entonces, ese descubrimiento y anexando esta idea con el tema de Internet, que nos puede ayudar a tener como más poder de pronto al estar más informadas y al poder también
hablarlo en comunidad, ¿no? Porque muchas veces creo con estos estigmas de mujer, como tú decías, pero ¿por qué abrió las piernas, no? Y demás. Nos cuesta a veces tanto pensar que puede haber alguien que nos pueda ayudar, que pasó por esto, y cuando en realidad no es que una persona haya abortado en lo que va del año, ¿no? Como que es una práctica muy frecuente, como mencionabas en la pandemia, que ahorita estamos como bueno, por un tema de seguridad, quienes pueden están en casa cuidándose finalmente, también tienen que enfrentar sus propios, bueno, obstáculos para poder siquiera acceder a este tipo de información segura, gratuita y oportuna, ¿no? Entonces, no sé si ahí de pronto nos cuentas un poquito de cómo es vivir, no sé, en cuarentena, de una pandemia mundial y cómo no sé, tener la necesidad de acceder a un aborto seguro. Sí, es bien curioso, ¿no? Porque cuando comenzó todo este tema de, comenzó a hablárselo del COVID y de repente llegó el primer caso de COVID, se detectó, llegó al Perú y luego se habló de entrar en cuarentena 15 días y así hasta ahora. Eh, no estoy quitándole la gravedad a la crisis sanitaria en lo absoluto, pero sí lo estoy complejizando, porque desde nuestra experiencia como línea, nosotros no hemos dejado de atender, muy por el contrario, la demanda de información ha aumentado radicalmente. No solamente ha aumentado la demanda de información, sino que esa demanda de información se enfrenta contra una pared brutal, y es que ningún centro de salud está dando información. Nosotras desde las públicas sacamos una campaña que se llama Vigilancia Feminista, hashtag Vigilancia Feminista en anticoncepción oral de emergencia, esa que a la Sin Componenda quiere una vez más prohibir, ¿no? Eh, y era, la verdad es indignante porque es como que el gobierno está realmente pensando, tiene una mirada bastante limitada, o en todo caso, si tiene una iniciativa, esa iniciativa es bastante limitada, porque las mujeres no están pudiendo acceder a métodos anticonceptivos de manera regular, no están pudiendo acceder a anticoncepción oral de emergencia, no existe ningún centro, no existen centros de salud que estén pudiendo dar información abierta, eh, sin prejuicios, en este contexto, porque eso es lo otro que es tremendamente duro. Y creo que no verlo así implica tener una mirada bastante ingenua de esta sociedad. La cantidad de mujeres que se encuentran en este momento encerradas con sus agresores. Porque efectivamente todos tenemos que estar en cuarentena, porque es una de las pocas formas que sabemos hasta ahorita bajo las cuales podemos cuidar nuestra vida. Uno, dos, sabemos que estar encerrados en cuarentena implica un nivel de privilegio económico importante. Pero aquellas personas que están encerradas con sus agresores, ¿cómo están haciendo? Aquellas personas, pongo varios casos. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que estaban a punto de separarse de sus parejas y les agarró la cuarentena y no se pueden separar? Y se ven enfrentadas a relaciones sexuales forzadas y quedan embarazadas y no quieren ese embarazo de ese agresor. ¿Qué centro de salud las va a atender? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que ya estaban viviendo situaciones de violencia previas a la cuarentena y ahora están en una situación de violencia mucho peor? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que están viviendo ahora situaciones de violencia, no necesariamente por sus parejas, sino que producto de 6 meses de encierro, todos estamos en una crisis económica muy fuerte, muchas formas de vida que teníamos antes han variado y eso ha significado en algunos casos que la gente vaya a vivir con sus familias, ¿no? Con sus padres, sus madres. ¿Qué pasa a aquellas mujeres que están enfrentando situaciones de violencia con esas familias? Y ya no abro la puerta, que es un tema sumamente grave también para aquellas mujeres que están en una triple, muchísima mayor situación de vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres que no pueden acceder a una situación migratoria regular, ¿no? Producto de una serie de dificultades que honestamente nos faltaría el tiempo para hablar de eso, ¿no? Pero
el meollo del asunto aquí es que esta cuarentena te está enfrentando a una serie de situaciones sociales que el Estado no estaba considerando, no está tomando en cuenta. Y en el concreto, en el caso de lo que nosotras vemos, que son las mujeres que se están enfrentando a embarazos forzados, no tienen a dónde acceder a información. Mira, yo te lo pongo así. El aborto básicamente es enfrentarte a la pregunta, ¿quiero una maternidad deseada o forzada? ¿Cómo yo me lo planteo? ¿Y cuál es la diferencia ahí importante? Mira, no es que tú sabes que no es que la maternidad no nos dé miedo. Quizás a algunas mujeres sí les va súper chévere, pero yo estoy segura, y quizás acá estoy generalizando y no está bien generalizar, pero me lanzo a la piscina. Yo estoy segura que muchas mujeres, el simple hecho de pensar en la maternidad les da miedo. Mi maternidad a mí me dio mucho miedo, pero finalmente tú tienes todos los espacios socialmente aprobados, permitidos, para hablar sobre eso. Tienes un centro de salud donde siempre vas a poder recurrir, privado o público, pero tienes el centro de salud. Tienes la contención social de tu familia, de tus amigos, el baby shower. Tienes las tiendas. Es decir, lo que quiero decir es que todos aquellos elementos que tú necesitas para poder pensar sobre tu maternidad y no pensarla desde el estigma están ahí, claro. Y acá me detengo un poco, ¿no? ¿Qué tipo de maternidad también? ¿No? Por supuesto. Pero cuando te enfrentas a la pregunta, ok, no quiero una maternidad forzada, este no es el momento, no es el momento, quiero seguir con el plan de vida que tengo, con este proyecto de vida, y ahora no lo voy a hacer. Ahí ya te enfrentas a un nivel de vulnerabilidad, de criminalización, de clandestinidad muy fuerte, ¿no? Y frente a eso es que hay todas estas iniciativas feministas, ¿no? Y la Exacto. tecnología es ahí lo que ha dado esa posibilidad de enfrentar todas este tipo de situaciones. Nunca es suficiente, nunca es suficiente, Y pero pensaba están. con lo que dices, ¿no? Como en la cuarentena ciertos roles de activismo de pronto se han intensificado, ¿no? Como dices, ahorita en cuarentena hay muchas mujeres que están enfrentando esos tipos de violencia y o sea, desde Clean imagino que el dar información se ha vuelto mucho más importante de pronto, ¿no? Teniendo en cuenta este encierro que es por un tema de salud, forzado, lo que fuere, ¿no? Pero me hacía pensar también, por ejemplo, que desde Hiperderecho para nosotros también ha habido un pico de personas contactándonos por temas que quieren información de cómo actuar ante violencia en línea, ¿no? ¿Qué hacer? Ujú. Entonces, siento que si no tuviéramos Internet tan a la mano, que también si hablamos de acceso a Internet ya es otro rollo, y no todas, no todos podemos acceder a él, finalmente sí viene a ser una herramienta que nos permite estar conectados, ¿no? Como Ujú. brindar información a través de plataformas de redes sociales, a través del podcast que están haciendo, a través de las líneas, algo que nos permita como seguir acompañando o dando la información que tanto se necesita, ¿no? Y ahí me ponía a pensar también en lo complicado que a veces es esto, ¿no? Para las personas que les dan esta información, el acompañamiento, que es un poco de lo que va la guía. Ujú. De pensar un poco cómo cuidarnos, cómo no ponernos en riesgo si estamos dando este tipo de información que es súper necesaria, que la necesitamos para poder vivir y que la necesitamos para ser feliz, porque finalmente es nuestro cuerpo, nuestra decisión. Ujú. A ver, ese es un tema complejo porque nos enfrentamos a, a elementos morales finalmente, ¿no? Si está bien o está mal hacerlo. Eso es un primer punto importante. Acá no se trata de si está bien o está mal. Finalmente la escala moral es individual y cada persona decidirá si toma la decisión o no toma la decisión. Acá lo importante es que puedan tener la información. Información es poder. Entonces, para poder tomar una decisión, yo necesito tomar una decisión informada. Si no, imagínense este congreso que tenemos. Es así. Claro ejemplo. Un pequeño ejemplo, un detalle, casi nada. Entonces necesitamos tener información. Las líneas telefónicas hacen eso, dan la información, ¿no? Em, Otro tema muy importante es que estamos hablando de
proyectos de vida y de maternidades deseadas. Entonces, si hablamos de maternidades deseadas, ni las redes de acompañamiento, ni las líneas telefónicas, ni incluso las acompañantes individuales, que últimamente hay muchas, chicas muy punches, muy valientes, que también usualmente han pasado por situaciones de aborto ellas mismas o han pasado por situaciones de acompañar a compañeras o amigas y se han comido el pleito también de acompañar y de estar ahí dando información. Partimos básicamente, como te digo, la maternidad es deseada y por ende, acá no se trata de aconsejar. No, mira, ¿sabes qué? Yo te aconsejo que esta situación que estás pasando mejor sería un aborto. Eso no lo hace, desde una postura feminista, eso no se hace. ¿No? Entonces, eso quizás es otro tema sumamente importante a tener en cuenta, ¿no? Porque lo otro sería aconsejar, y aconsejar puede ser entendido legalmente de otra manera, ¿no? Nosotras que hemos pasado por varias demandas penales, todas archivadas, pero varias, hemos ido identificando varios de esos elementos a los cuales hay que prestarles especial atención, ¿no? También no hay que ser ingenuas, ¿no? O sea, también sabemos de que hay algunas personas que van a intentar, que no nos están buscando por información, están buscándonos para hacernos, criminalizarnos y ponernos en situación de vulnerabilidad. Y no por ser mujeres, todas las personas son santas palomas, ¿no? Entonces, es importante es importante aportar, acompañar, dar información, pero también es importante protegernos en el sentido de hasta dónde damos información personal. Yo soy fan de no hay que dar ningún tipo de información personal. En el caso de que de que se dé información vía telefónica, es importante también mantener una distancia en el sentido de los nombres que utilizamos, en el sentido de el lenguaje que utilizamos. De nuevo, nadie está aconsejando acá, porque finalmente las mujeres pueden tomar una decisión libre, siempre y cuando estén informadas, pero libre, ¿no? Es importante también tener en cuenta que es importante que tu entorno sepa que estás participando de este proceso, ¿no? Por si te encuentras en una situación de vulnerabilidad, sepan cómo ayudarte, cómo socorrerte y tú tengas la posibilidad de un plan A y plan B de cómo solucionar esa situación, ¿no? Y luego, sobre todas las cosas, consejos más del tipo digital, ¿no? Que son los Claro, súper fundamentales en importante. ese Realmente texto, nos ¿no? comunicamos por ahí. Ajá. Exactamente, exactamente, ¿no? Casi siempre la comunicación es por teléfono o por correo electrónico, ¿no? Entonces, en ese caso hay que tener medidas de seguridad mucho más fuertes y, por supuesto, bajo ningún aspecto, por Facebook, ¿no? Claro. Ujú. Sí, eso es sumamente importante, ¿no? Nosotros, cuando hemos tenido que trabajar juntas, tal, o con activistas en generalmente, hablamos mucho, por ejemplo, ya pensemos, ¿no? ¿Qué dispositivo están usando? Lo ideal es como si abres una cuenta y lo tienes abierto en tu laptop, en tu PC, en tu celular, como en 3 lugares distintos, de pronto o sea, se incrementa la posibilidad de que otras personas, por ejemplo, puedan ingresar a estos equipos, a diferencia si lo tienes en uno solo, ¿no? Eso es importante. Otra de las cosas, contraseñas seguras, lo que implique que sean largas, ahí ingéniate mayúsculas, minúsculas. La idea es como que pueda ser una contraseña que, sí, que si es larga, más de 12 dígitos para arriba, que de alguna manera no sea tan fácil reconocer o identificable o deducible, ayuda un montón. Y cambiarla cada 3 meses, ¿no? Sobre todo si cuando estás manejando información personal también de otras personas. Eso es Ujú. sumamente importante, Fátima, ¿no? Porque no solamente uno está hablando consigo mismo, está hablando con alguien que está en una situación de vulnerabilidad, por lo que ya hemos hablado hace ratito. Entonces, sí es importante pensar en mi seguridad, pero también la seguridad que voy a dar a la otra persona.
Eso es clave, Marilis, perdona que te interrumpa con eso. Eso es fundamental, ¿no? Porque implica una responsabilidad política, finalmente, con respecto al aborto y la maternidad deseada. Nosotras estamos dando la información, pero finalmente quien podría estar en serio riesgo y vulnerabilidad es la mujer que está recibiendo la información. Y es en esa situación en la que tenemos que pensar también cuando manejamos los correos electrónicos, cómo damos la información, los celulares, porque usualmente, ¿qué usamos más en este momento? Los celulares. No todo el mundo tiene una computadora a la mano, casi todo el mundo tiene un celular, ¿no? Prepago, pospago, pero un celular al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Y ahí estaba, ahora me quedé pensando un poco como cuando hablábamos en las personas, ¿no? Porque dentro del feminismo hablamos de cuerpo, hablamos de toma de decisiones y todo, pero también hay algo muy importante que es el tema de autocuidado y de cómo construimos comunidad. Y creo que esto lo podemos ver también de un aspecto como que general, porque creo que quienes damos acompañamiento en algún tema siempre nos, o sea, llevamos un poquito de historia que nos puede activar ciertas, a veces hasta traumas o generar traumas también. Y no porque la información lo des por computadora, eso ya no pasa, o porque lo des por teléfono, no, ya no importa, nada que ver, ¿no? Entonces, de pronto sí quisiera hablar un poquito sobre eso, ¿no? Sobre cómo podemos cuidarnos, lo importante de no dejarnos de lado. Ese es un tema súper importante y súper duro también, ¿no? Y que muchas veces lo he visto con nosotras, lo he visto en otras compañeras de acá y de otros países también, ¿no? El tema de cuidarnos a nosotras y cuidarnos colectivamente. Creo que acá voy a generalizar, pero creo que no creo estar equivocada. Creo que todas las personas que damos información y que acompañamos a mujeres en situación de aborto, eh, estamos metidas en esto desde una convicción política personal y colectiva. Eso es fundamental porque eso te da un montón de punch y energía para sostener este tipo de activismo que no es fácil finalmente, ¿no? Porque es un activismo, no necesariamente es un activismo público de plantones y de marchas, que también lo es, no digo que no, pero finalmente es un activismo en el cual tu nombre no es el que está en el primer frente, ¿no? No es con lo que tú te presentas. No digo, hola, ¿qué tal? Soy Fátima. Eso no va a suceder jamás. Entonces, es sumamente necesario poder tener espacios en los cuales conversar sobre lo que hemos escuchado. Porque justamente por la situación de vulnerabilidad y de criminalización que hay sobre el aborto en el Perú, la situación, el contexto de violencia que viven las mujeres para poder acceder a un aborto es brutal. Y no estamos hablando necesariamente de violencia porque su pareja la violentó sexualmente. Estamos hablando de violencia desde la farmacia que quiere, la persona que te vende en la farmacia te quiere regalar las pastillas a cambio de tener relaciones sexuales contigo. O si no, que vas a un consultorio de esos que hay con los carteles de atraso menstrual con Z, y básicamente es un cuchitril de mala muerte donde no hay ninguna seguridad de que tengas un aborto en buenas condiciones. Tú no sabes finalmente si aquella persona que te va a acompañar va a llegar un momento en que te va a poner en situación de vulnerabilidad. ¿Qué pasa si tu pareja, tan comprensiva de un momento a otro, dice que no? O comienza a tratarte o comienza a violentarte. Es decir, las situaciones por las que pasan las mujeres que deciden acceder a un aborto son sumamente jodidas, ¿no? Y aunque las mujeres que acompañan o que dan información a mujeres en situación de aborto, escuchan todo eso. Y es sumamente necesario poder tener la posibilidad de, de hablar sobre esto, de discutirlo, de conversarlo colectivamente. Conversarlo colectivamente es importante. Uno, dos.
tu cuerpo te va a decir, te va a mostrar cuál es el límite, porque va a llegar un momento en que te duele la cabeza, las migrañas, te va a doler la espalda, te vas a cansar, o probablemente estés de un humor de perros. Básicamente es porque, a mí ese es el momento de parar un toque. Que pares 1, 2, 3 días es jodido porque otras mujeres no van a poder acceder a información, pero ten la confianza de que hay un montón de redes que están dando información. Está, bueno, nosotras como Línea Aborto Información Segura, que estamos hace 10 años. Está Serena Morena, que es un espacio de acompañamiento feminista también a mujeres en situación de aborto. Está Decido Yo, está Compromiso, y están además un montón de otras compañeras feministas que de manera individual están acompañando a mujeres en situación de aborto. Eso sería lo fundamental. Sí, Apagar el celular a veces, ¿no? Pero es muy difícil. O sea, yo te lo digo, pero no significa que, que regia, cómo lo cumple al pie de la letra. No, claro. es complejo, ¿no? Y en este contexto ahorita en este contexto de pandemia es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque este, que hayamos estado en cuarentena no significa que nadie haya quedado embarazada, y no significa que no haya habido violencia sexual, y no significa que no haya habido relaciones sexuales, señor Vizcarra. Entonces, hay embarazos no deseados, hay maternidades no deseadas y forzadas, entonces las mujeres se van a encontrar ante la situación de querer abortar. Acceder al misoprostol está siendo sumamente complejo en este contexto de pandemia porque, bueno, eso es lo que hace la clandestinidad, ¿no? Aumentan los precios o aumentan las situaciones de vulnerabilidad y de agresión hacia las mujeres cuando quieren conseguirlo, ¿no? Y las engañan o las violentan también, ¿no? Sí. Y o sea, me queda pensando un montón que, al menos en mi caso, cuando eché de autocuidado, para mí fue como ya, deme en dónde está la guía, como yo sí quiero cuidarme, ¿no? Pero no existe esa guía, no existe el método perfecto para uno cuidarse. Y creo como, o sea, resalta un montón lo que decías de, bueno, escuchemos a nuestro cuerpo, ¿no? Cómo nos vamos sintiendo, cómo el cuerpo hasta físicamente también reacciona. Y lo importante de cada una y en colectividad también encontrar sus propios mecanismos de, no, de cuidado, de descanso. Es difícil, como dices, ¿no? Es difícil si estamos por una apuesta política feminista, de decir, bueno, hoy día voy a apagar el celular, pero si nosotras no estamos bien, no podemos como colectivamente estar bien tampoco, ¿no? Y eso sí me parece sumamente fundamental, es difícil, pero creo que es importante tenerlo en cuenta y o sea, no dejarlo de vista, ¿no? Y bueno, ahora, bueno, una que nos han hecho, ya nos la pasaron por acá, nos consultan si durante, bueno, en estos temas de pandemia y de distanciamiento social, el acompañamiento ahora se da de manera digital. Sí. Igual esa pregunta es como hablar un poco más de nuestras estrategias internas, de las cuales podemos hablar felices de la vida en un contexto en el cual no hay una transmisión en vivo en Facebook. Pero en principio sí, es digital, ¿no? Nosotras estamos priorizando mucho la salud de nuestras compañeras también por un tema de sostenibilidad, por un tema de sostenibilidad, de la vida, salud, integridad, bienestar de nuestras compañeras, pero también por un tema de sostenibilidad de la línea, ¿no? No ha sido fácil cumplir 10 años. Hemos aceptado, hemos ido trabajándonos internamente en muchos aspectos, entre ellos saber respetar hasta qué punto llega cada una. Entonces, eso es importante, ¿no? Sí. No. No, y quería resaltar, o sea, muchas gracias por responder y aprovecho que estamos hablando también de seguridad digital, en pensar que la seguridad digital no solamente va a pasar como por el aparato, ¿no? Sino también recordemos el contenido que damos en situaciones donde estemos, ¿no? Y con quienes estemos. Entonces, por ejemplo, resalto un montón y parece muy importante como a veces
sí queremos compartir, es parte también del feminismo ayudarnos, armar estrategias en conjunto, pero también es más importante como cuidarnos, ¿no? Y como sabemos que hay cosas que en ciertas situaciones no vamos a poder comunicar como quisiéramos, entonces se pueden generar los espacios seguros para hacerlos, ¿no? Pero donde uno pueda tener más control de ello. Tal cual. Entonces, sí, nada, muchísimas gracias por todo este tiempo que hemos hablado ahorita y quería preguntarte si tienes algo más que decir, cómo pueden encontrar de pronto el podcast, que es súper bueno, muy recomendado, o sea, otra información que quieras darnos. Gracias, Marily. Sí, a ver, quería compartir algo que me parece importante plantearlo en general y no había podido hacerlo antes. Es, ¿qué pasa si una mujer que pasa por una situación de aborto necesita ir a una emergencia médica? Y es sumamente importante que una mujer sepa que puede ir. El hecho de que esté criminalizado no significa que ella no pueda ir a un centro de salud por una emergencia. En este contexto de pandemia eso resulta particularmente difícil, pero es importante que lo sepa. También es importante que sepa que ningún personal médico, absolutamente nadie, puede obligarla a decir que esa mujer ha abortado. También es sumamente importante que las mujeres sepan que si ellas utilizaron misoprostol, que no existe ninguna prueba de sangre, ni de orina, ni de pelo, ni de nada que detecte que has usado misoprostol. Así que si una enfermera, un obstetra, el médico de guardia, el guachimán del centro de salud viene a decirte, no, amiga, oye, no, mejor di, porque tú sabes, no lo van a poder encontrar. También es importante que sepan que en el método, hay dos métodos que normalmente se da información sobre el sublingual y el vaginal. En el caso del método vaginal, sí existe una complicación, no por el uso del misoprostol, ojo, sino porque el método vaginal implica tocarse la vulva y introducirse los dedos. En un contexto como el nuestro, en el cual hemos recibido con suerte un poquito de educación sexual y que casi nunca las mujeres se han tocado, muy probablemente no puedan, no sepan o no lo hagan correctamente introducirse el misoprostol. Entonces van a poder quedar restos. Y si quedan restos, eso es lo que van a encontrar y van a poder criminalizarlas. Pero no es por el misoprostol en sí mismo, sino por esta práctica asociada a un contexto de represión y de conservadurismo y de machismo, ¿no? Y que las mujeres, otro tema que es sumamente importante que sepan, es que la atención médica no puede estar condicionada por la denuncia, tienen que atenderla sí o sí, ¿no? Y que tienen derecho las mujeres a ir a un centro de salud y a recibir atención médica. Eso me parece importante resaltarlo porque también hay justamente por este tema de criminalización permanente que hay y porque es algo que nosotras dentro de la línea y la colectiva, básicamente lo vemos siempre, ¿no? Y quería agradecerles a ustedes por esta guía, ¿no? Esta guía es sumamente importante para todas las compañeras que están dando información, desde las que están agrupadas, desde nosotras que tenemos 10 años haciendo esto, hasta las compañeras más jovencitas que están de manera individual queriendo acompañar y no dejar que otra mujer pase por esta situación sola, ¿no? Y que es una iniciativa súper potente y valiosa y este texto nos va a ayudar un montón. Y muchísimas gracias por eso, ¿no? Y encima en septiembre, el mes verde. Muy interesante. Sí, es verde. Claro, Sí, sí, para salió variar, muy bien la fecha, creo. una vez más, no tengo mi pañuelo a la mano, pero tengo el libro. Este libro lo sacamos en el 2014 y Sí, ha tenido muchísimo, porque es de libre descarga, y este libro lo sacamos en el 2014 como una estrategia porque no nos dábamos abasto con el teléfono. No significó recibir menos llamadas, para nada, pero ha significado que muchas personas, muchas mujeres especialmente, puedan acceder a información rápida y puedan informarse, ¿no? Porque no siempre tienen a alguien a la mano a quien hacerle preguntas o quien les puede informar.
o para que puedan decirle a su farmacéutico, amigo, estás equivocado, no son 4, ¿no? Ahí con tu libro. Y Fátima, ¿dónde pueden encontrar las personas el libro? Me dices que es de libre descarga. Sí, es de libre descarga. Lo pueden encontrar, a ver, nosotras tenemos nuestra página web, ¿no? En esa página web lo van a encontrar, es de libre descarga, pesa quizás un poco, pero lo van a encontrar sin ningún problema. La página web es abortoinfosegura.com. En la página web y en nuestro Facebook, que es Línea Aborto Información Segura, están los horarios de atención. Solamente se brinda información vía telefónica y solamente a mujeres y, bueno, en general personas con la posibilidad de gestar. Tenemos el problema de que muchos hombres nos escriben, no se gasten, no les vamos a dar información, pero es para mi novia. La novia es la que se tiene que comunicar con nosotras porque nosotras nada nos asegura que esa pareja no le esté obligando a tomar una decisión que ella no quiere, ¿no? Exacto. Fátima, y nos han hecho una adicional. Agradecen un montón por la información que has compartido y quieren saber si puedes profundizar en pendiente. La terapéutica es legal, pero ¿qué sigue y cómo? No entendí la pregunta, ¿cómo dices, perdona? Sí. Bueno, entiendo que quieres saber más sobre la situación legal, como los retos legales en el Perú sobre el aborto. Ah, bueno, eso lo vimos un poquito al inicio, ¿no? Pero puedo profundizar un poquito. Yo no soy abogada, así que yo soy antropóloga, pero puedo hablar desde nuestra experiencia. Como y mencionábamos al inicio, el único aborto que es legal en este momento es el aborto terapéutico, es decir, cuando la salud y la vida de las mujeres se encuentran en riesgo. Cualquier otro tipo de aborto está penalizado, lo cual no significa que las mujeres no lo hagan, no aborten, y entonces la lucha siempre ha estado en torno a por lo menos permitir que haya aborto en casos de violación. Eso es lo mínimo indispensable que en un Estado que respeta la vida y los derechos de las mujeres debería tener, que no es nuestro caso, claramente. Porque con estos señores que ocupan ese edificio de la Avenida Bancay, claramente no respetan ni la vida, ni los derechos, ni la salud de las mujeres. Si tú preguntas cuál es la posición de nosotras dentro de la colectiva por la libre información para las mujeres, nosotras apostamos por el aborto libre, seguro, legal y gratuito. Y finalmente apostamos porque el Estado es el que lo tiene que dar, sin duda alguna, pero no es el único. Si nosotras viviéramos en un universo ideal en el cual el Estado peruano brinda aborto legal y seguro a las mujeres, nosotras seguiríamos dando información. Y no solamente seguiríamos dando información, sino muy probablemente haríamos seguimiento para asegurarnos que el Estado lo diera en las situaciones adecuadas, correctas, sin prejuicios, ¿no? Pero bueno, ese no es el caso ahorita. Quería decirles también que me estaba dando cuenta que no les estaba dando información sobre las públicas, que es este otro proyecto que tenemos desde la colectiva por la libre información para las mujeres. Este proyecto de las públicas básicamente apunta a desestigmatizar el tema del aborto, y desde esta plataforma, que es la producción de contenidos de audio, estamos haciendo programas. Hace poco hemos comenzado nuestra serie Aborto y Misoprostol, y el primer episodio que sacamos se llamaba La Búsqueda. Nos pueden seguir en Twitter, que es @laspúblicas, igual en Instagram e igual en Facebook. Y es un logo fucsia hermoso. Esa vez sí, un brazo con pañuelo, no como el mío, sin pañuelo, una vez más. Sí, no, y tienen este lema que es muy hermoso, que es información es poder. Y creo que con eso podemos ir cerrando un poco, recordando en verdad lo poderoso que es poder acceder a información, brindarla, y cómo la tecnología nos ha permitido llegar a más personas, ser más creativas de pronto de cómo hacerlo, incluso en esta época de distanciamiento social, ¿no?
Bueno, Fátima, otra vez muchísimas gracias. En verdad para mí es como siempre un gusto estar hablando y creo que hemos generado un espacio muy bonito para justamente dar información y como sentirnos más en poder de pronto. Bueno, a todas las personas que nos han acompañado, otra vez muchísimas gracias por estar en este primer evento de Hiperderecho. Nos vemos el próximo viernes donde vamos a hablar, bueno, vamos a presentar una guía con un violentómetro para identificar si estamos en una situación de violencia de género en línea en una relación o post la relación, que lamentablemente suele ser muy común también. Sí, buenazo. Nada, Fátima, muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre un placer. Cuídate. Chao. Ustedes también cuídense mucho. Chao. Gracias.